continuación, presentamos Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, creada por Empresa Océano, Royalty Portuario, Desarrollo y Medio Ambiente y otras aspiraciones históricas para la próspera convivencia entre la ciudad y el puerto. Con la conducción del secretario ejecutivo de la asociación, Iván Buscovich, el analista en comercio exterior, Ramón Espejo, y el periodista, Atilio Maquiavelo. Bienvenidos a una nueva edición de Mi Ciudad, Mi Puerto. Hoy nuevamente con la Asociación de Ciudades Puerto tenemos un invitado excepcional, que es el vicepresidente para América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Puerto, también presidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur, junto a nuestro analista, el señor Ramón Espejo, agente de aduana, y al anfitrión de este programa, al secretario ejecutivo de la Asociación de Ciudades Puerto, Iván Buscovich, a quien saludamos y quien nos cuenta cómo viene este programa, don Iván. Hola, ¿cómo están? Bien, este es un programa que vamos a hacer para tener más conocimiento de don Carlos Mondaca, que nos va a contar sobre su experiencia en esta organización internacional de la ciudad de Puerto, sobre la no llegada de los cruceros, pero que nos van a obligar a tomar ciertas medidas para que podamos atender correspondientemente a los turistas que vengan en esos cruceros, y en general sobre la experiencia que tiene esta organización en América Latina. De eso se trata. Yo quisiera hacer una pequeña introducción respecto de, bueno, Carlos conoce y sabe que nosotros hace rato que venimos, bueno, cuando estaba el finado Hernán Pinto a cargo de la Secretaría, insistiendo en estos temas de que mejorar las relaciones de las ciudades y de los puertos, que es como el gran objetivo de nuestra asociación, digamos, ¿no? Específicamente estamos hablando de 10 ciudades, donde están los puertos más grandes, que son los puertos estatales, digamos, y que hoy día están concesionados su maniobra a privados, digamos, y de esa es la manera como se está funcionando, y los privados han financiado los desarrollos de los puertos y tal. En esa perspectiva, entonces, me gustaría, Carlos, que contara sobre la experiencia que tú has tenido, que has podido recorrer otras ciudades, puertos, y cómo es esta. Pues yo entiendo que en todos lados hay conflictos, pero también en todos lados se resuelven los conflictos finalmente, ¿no? Y de eso se trata, de que vayamos aprendiendo, y que nosotros no con la experiencia de Valparaíso, digamos, sino que ha sido solo el conflicto y que todavía no logramos resolver la ampliación portuaria. Entonces estamos como con la espina clavada de cómo lo han hecho otros para resolver, digamos. Aquí ya hablamos, para que tú sepas, estuvo aquí don Omar Vera también, que nos contó la experiencia de San Antonio. Entonces yo te quisiera preguntar a ti, para que fuéramos entrando en materia sobre esa experiencia de la relación de las ciudades y los puertos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias, don Iván. Entiendo que además usted está hoy día de alcalde subrogante, ¿cierto? Protocolar le llaman. Alcalde protocolar, ¿cierto? Bueno, a Ramón, la verdad, le comentaba justo antes de partir el foro que no he tenido la suerte de conocerlo en persona, pero sí lo he escuchado largamente en distintos foros, y a Tilio sí, cada cierto tiempo lo tenemos aquí en San Antonio reporteando. Bueno, a ver, yo pienso que en las relaciones humanas y en la logística, y quizás ahí Ramón puede intervenir en cuanto lo estime necesario, yo creo que la logística, que es finalmente a lo que los puertos se dedican, es por sobre todas las cosas un proceso humano. Es un proceso donde hay personas en todos los rangos de esta cadena, ¿cierto? Que además tiene muchos dueños. Entonces, si yo pienso que hay algo que ha pasado, bueno, voy a hablar de San Antonio, por supuesto, que es el lugar donde yo me desempeño como periodista, ese es mi título. Los cargos son pasajeros.
Lo mío es por lo principal tratar de levantar esas necesidades. Y yo creo que ahí es importante siempre tener un pie en el terreno. La oficina es bien atractiva, siempre hay café disponible, bonita vista, pero la verdad es que las cosas suelen pasar en un ambiente muy distinto a la oficina, que este lugar, ¿cierto? Como son los puertos y los sectores donde están, ¿cierto? Los camiones, los mismos agentes de aduana, muchas veces a sol, bajo la lluvia, bajo distintos lugares haciendo su trabajo. Y uno lo primero que tiene que asumir es que la realidad, en este caso de la autoridad portuaria, que es lo que me toca a mí hacer, es una realidad diminuta en comparación con toda la gente que integra este sistema. Ya que está aquí Ramón, podrá corregirme si estoy equivocado. En San Antonio hay alrededor de 2.000 trabajadores de agencia de aduana. Sí, sin duda alguna, el principal puerto del país, así que sí, todas las agencias del país están acá representadas y la gestión operativa es fuerte. Y es importante lo que tú dijiste, el factor humano, porque realmente hay una gestión logística que es vital, pero depende del factor humano, y el factor humano es vital. De hecho, yo te veo a ti ahí con la camiseta puesta, y eso quiere decir identificación con el factor humano. Y ese factor humano es el que más vale. Sí, sí, de todas maneras. Nosotros, a ver, Perdón, no ese es el chaleco portuario, es lo que usan los portuarios en la orilla. O sea, está listo para salir al puerto al tiro. Sí, sí, por supuesto. Voy a contar después, me voy a dar la licencia para contarles una anécdota. La semana pasada, un trabajador me invitó a su casa. La verdad es que pasé breves minutos, estábamos en fase 1, pasé justo después del trabajo y lo saludé, y era porque estaban esperando que el esposo de su hija venía de trabajar en el puerto. Es su primer turno. El puerto de San Antonio está teniendo bastante movimiento de carga, por lo tanto ha estado incorporando nuevos equipos. Pero había allí, en esos breves minutos que alcancé a observar, esa mística portuaria, que finalmente es lo que define a San Antonio. Yo les dije, hay 2.000 trabajadores de agencias de aduana, hay casi 2.000 trabajadores portuarios y casi 4.000 transportistas. Entonces, para un universo de 90.000 personas, que hayan alrededor de 8.000 que tengan un trabajo directo con el puerto, es súper importante. Lleva un desafío diario y también es una fuente de problemas diarios. O sea, recordemos que la logística... problemas. Pero exactamente, y en eso hay que ser súper realista. La operación de un puerto genera todo tipo de impactos, y al haber tantas personas involucradas en la misma cadena, con cualquier desfase que hay entre una etapa y la otra de la logística, se genera algo. Y parte del rol de la autoridad portuaria es representar y ayudar a su concesionario a que le vaya bien, porque de lo contrario no hay trabajo. Yo no tengo operaciones en el muelle. Las operaciones las tiene STI, DP World San Antonio, QC Policarpo Toro y Puerto Panul. Pero yo, que soy el estado portuario en San Antonio, mi trabajo es que a ellos les vaya bien. De lo contrario no tengo cómo recaudar dinero. Entonces mi primer aliado, o mi primer cliente, es mi propio concesionario. Y el segundo, y tengo que representarlo en la comunidad. Y el segundo, por supuesto, que es la municipalidad, ¿cierto? Que es quien representa el territorio para la gente. Y allí siempre hay algo que decir. Y en eso yo he escuchado, ¿cierto? A la Asociación de Municipalidades, me ha tocado acompañarlo en algunos foros, que ellos que anhelan integrar el directorio de los puertos. Lo cual, si ustedes me preguntan a mí, como Carlos Mondaca, caminante de San Antonio, me parece lógico. Pero lo que pasa normalmente es que se lo piden a la empresa portuaria, más no a los parlamentarios. Ese tipo de cosas son materia de ley. O sea, pero mientras la ley no exista, yo creo que, y siempre esto lo he dicho en otras oportunidades, el código ISPS, que es el Código de Seguridad Intraportuaria, seguramente todos ustedes escucharon hablar de él, no es excusa o no puede ser excusa para que no le mostremos el puerto a la gente. Porque, perdónenme con lo que voy a decir, cuando uno habla en San Antonio, me imagino que en Valparaíso ocurre igual, con alguien que tiene la edad de don Iván, te dice, oye, yo voy a entrar al puerto con mi papá a pescar.
los fines de semana. Incluso al Ustedes molo. no me dejan entrar al puerto. Y uno le explica, ¿cierto?, este tema del código, y lo entiendo, pero eso para mí es un desafío adicional, porque tengo que acercarle una realidad a la cual ya no puede entrar libremente, pero no puede dejar de conocerla. Y en eso nosotros creo que todos, Valparaíso, San Antonio, las 10 ciudades puerto de Chile tienen el mismo problema. Estamos insertos en una sociedad que no tiene conciencia de que estamos en un país marítimo. No lo tenemos. O sea, el mar es tema en la prensa, para hablar de mis colegas, en el verano con las cifras de ahogados en la playa y para de contar. O sea, este año que no estuvo el Festival de Viña, no vimos la playa, por decirlo alguna cosa, en la tele, ¿cierto? Pero si no, no se habla del mar como una fuente de energía, como una fuente de recursos, por lo general. Y eso es preocupante, porque debiera serlo. Y nosotros desde el puerto tenemos que hacer algo, tenemos que hacer opinión, que es también exactamente lo que ocurre acá. O sea, Carlito, me acuerdo que viajaste a un país, no me acuerdo cuál era, en Europa, y en una asamblea de esta Asociación Internacional de Ciudades Puertos, te eligieron como vicepresidente en representación de América Latina. Y la pregunta va por aquí. Esto que de nosotros nos pasa en Chile, pasa en otros países. ¿Cómo es esta problemática a nivel internacional de la ciudad con el puerto? A ver, todas las ciudades se erigen en un borde costero y por lo general en bordes costeros que están cerca de un río y por lo tanto cerca de un asentamiento poblacional previo o que va creciendo. Yo creo que la gran diferencia entre cómo resuelven los territorios de su problema son dos cosas. La primera es la actitud no solamente de la autoridad portuaria, sino que de sus propios municipios. O sea, las municipalidades, y ahí don Iván nos puede dar cátedra, tienen una larguísima lista de cosas por hacer. Hay tantos problemas y hay tantos dolores como habitantes tiene una ciudad. Y vaya que San Antonio y Valparaíso tienen temas no resueltos, ¿cierto? Pero no te puedes desentender del puerto y el puerto tampoco se puede desentender de la ciudad. Cuando eso ha ocurrido, en donde sea, siempre terminan las cosas mal. Pero lo que ocurre es, yo creo que, y que es vital, es definir de qué manera llegan medios materiales a la ciudad desde el puerto. En el caso de Chile, ¿cierto? Esto está definido de que las empresas tributan directamente al erario nacional y desde allí vuelve el dinero. Y eso, la verdad, es que hay muchos otros países donde está resuelto de manera distinta y uno observa que el resultado es mejor. Carlos, ¿Sí? yo te agradezco exactamente esta idea, pero yo te quisiera, de lo que dijiste ¿tú no consideráis que en estos 10 puertos, hablando específicamente, la autoridad portuaria es una autoridad débil porque sus funciones están un poquito diluidas, un hecho práctico que es que no tiene policía, o sea, es la autoridad formalmente, pero no tiene policía, por tanto, o tiene que llamar a la Armada o tiene que llamar a Carabineros. Entonces, ya ahí se nos complicó la cosa porque es una autoridad que no tiene fuerza como para imponer tal o cual decisión. Y yo encuentro que, y eso lo hemos conversado en los programas anteriores, a Chile le llora una ley de puerto para que además no haya esta transacción entre me voy a este puerto público o me voy a esto privado, que es más económico, pero claro, ¿cómo no va a ser más económico si no paga casi nada por la existencia de aquel puerto y por tomar aquella fracción del borde que ocupa? Entonces, creo que ahí hay también un tema que es relevante, ¿no? Me hizo dos preguntas. Así es. Dos elementos. Una comercial y una política. Así es. Yo creo que es de sentido común aspirar a que una ley que fue hecha a fines de la década de los 90 sea revisada casi 30 años después.
¿cierto? O sea, casi 20, más de 20 años después, ¿cierto? Yo creo que los puertos de Chile de hace 20 años atrás no son los mismos que hoy día, y por lo tanto tampoco son los mismos el tipo de trabajo, ni la cantidad, ni los riesgos que se corren en él, ni lo que se genera en torno a la actividad logística portuaria. Si hoy día son 2.000 trabajadores de agencia de aduana, yo me imagino que el año 99 no eran ni la mitad, porque las toneladas de carga han subido mucho. Le doy un ejemplo, don Iván. El año 2018, a San Antonio llegaron, al final del año, 1.300 y fracción naves con carga. Y el año pasado, 900 naves. Y se movió casi 2 millones de toneladas más que hace 3 años atrás. Por lo tanto, hoy día la logística está, ¿cierto?, supeditada a una atención mayor, porque en menos ventanas de tiempo se recibe o se despacha más carga. Crecieron las naves, claro que sí. Y ahí, ¿cierto?, Ramón y su gente andan corriendo, ¿cierto?, por los patios No, de todos, ¿cierto? y esa realidad le ha puesto una presión muy fuerte a los puertos, porque mira lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de San Antonio, que aprovechando que está Carlos acá para hacerle el comentario en el desafío logístico. Que las naves sean más grandes significa en un poco tiempo poder retirar carga. Y el retiro y la eficiencia de un puerto se mide por la capacidad que tiene para entregar aquellas cargas directamente a los consignatarios que ya tienen numerado su despacho y que por lo tanto van a poner su camión y se van a salir del puerto. ¿Cuándo le ponen una presión y se demuestra que el sistema a veces queda atochado? Cuando tú para una entrega directa te puedes demorar una secuencia 1 semana o 2 semanas, es decir, desde que llegó la nave hasta que te entregan efectivamente el contenedor. Mira lo que se ha estado conversando en nuestro caso, poder solicitar a las compañías navieras que efectivamente generen un punto de equilibrio en relación a cuánto o en qué momento empiezan a cobrar el concepto del demurrage. Porque en los retiros directos de las cargas que, por ejemplo, en Valparaíso tienen un promedio de 2,1 días desde que llega la nave hasta que se entrega la carga, y los plazos de los demurrages normalmente están dados por 7, 12 y a veces un poco más días, pero lo normal están dentro de ese plazo, tú alcanzas a retirar la carga y a devolver el contenedor vacío sin generar costos operativos más allá de eso. Pero cuando en la secuencia directo se te demora 1 semana en salir un contenedor, ya cuando se habla el contenedor prácticamente, aun cuando te lo entreguen directo y sin costos adicionales, lógicamente ya está generando costos de demurrage, y por lo tanto eso es importante para poder solucionar. Y mira la otra situación, el fuerte de los contenedores que caen en demurrage son aquel pequeño porcentaje que son objeto de la cadena en la fiscalización. ¿Por qué? Porque son tantos los contenedores que se tienen que fiscalizar de ese pequeño porcentaje, y la operación genera una presión que los días que se demoran en hacer esa operación son mucho más largos, y tenemos situaciones muy recurrentes en las fiestas, por ejemplo, final de año, fiestas patrias, Semana Santa, las fiestas en las cuales, ¿no es cierto?, aumenta un poco el flujo. Entonces, es una situación que se está trabajando y que es un desafío logístico que no solamente que ahora tiene San Antonio por el volumen y el movimiento, y que Valparaíso tiene por la estrechez de áreas de respaldo para poder hacer lo mismo. Entonces, ahí la cadena tiene que trabajar en conjunto, y ahí todos tenemos este desafío. Ahora, volviendo dale nomás. El paréntesis logístico de Ramón, que es muy interesante. Válido completamente. Ya que estamos hablando de logística, le voy a aprovechar de mandar un saludo a don Iván Mateluna, que sé que anduvo medio... Que está todavía medio mal. Salud, pero le mandan mi saludo Como no es su nombre, cuando lo veamos yo creo que lo vamos a ver pronto. Pero ya está recuperando. Un gran estuvo saludo, hasta Iván. con oxígeno. Ya. Me sumo al saludo a don Iván. Ha estado luchando ahí, pero ya las informaciones que llegaron son alentadoras. Sí. Ya, perfecto. Gran saludo a Iván. Qué bueno escucharlo. Pero mira, Iván, yo creo que una ley que lleva más de 20 años para un tema que ha crecido tan rápido como te lo está describiendo recién Ramón, ciertamente amerita que sea vista. A mí en lo general, como trabajador del puerto, me encantaría que se hablara más de puerto. O sea, qué lástima que este tipo de foros, con esta profundidad, con distintos actores, aquí está representado un municipio, agencias de aduanas, ¿cierto?, trabajadores, personas que están en el comercio exterior directo, un periodismo especializado y un representante, ¿cierto?, en este caso una ONG, pero también tengo un rol portuario, ¿cierto?, en el puerto de San Antonio.
este tipo de cosas normalmente no las vemos en muchos otros lugares y eso es lamentable. Y por ejemplo, Carlito, ya que mencionas eso, ahora, por ejemplo, han estado las campañas de los candidatos. Yo he visto algunas de las redes sociales, por ejemplo, candidatos a alcalde en la ciudad de Puerto, candidatos a concejales. ¿Cómo han planteado estos temas abiertamente? Por ejemplo, ahí en San Antonio, ¿cómo ha sido? ¿Le han dado importancia a este tema? San Antonio tiene un desafío grande. Sí, tiene un tiene un desafío desafío grande, grande y hace un tiempo atrás salieron hablando Oye, y lo digo en el buen candidatos. sentido de la palabra, el desafío grande, porque lo que ha hecho Mar Vera realmente ha sido notable. Por lo menos lo que nosotros hemos visto. O sea, ciertamente, a ver, recordemos lo siguiente, la empresa portuaria de San Antonio creó un plan de crecimiento portuario para cuando se estaba analizando, ¿cierto? Este derbi portuario que hubo, si se puede decir así, entre Valparaíso y San Antonio para la definición del proyecto Puerto Exterior. Nuestro principal aliado es el municipio. La municipalidad de San Antonio, y no solamente, no tengo nada contra Don Omar, digamos, pero de repente uno centra en una sola persona los trabajos que son de mucha gente, pero en el municipio hay una mesa técnica que está encabezada por el secretario de Planificación Municipal, que tiene profesionales de distintas disciplinas, y en conjunto con ellos, ¿cierto? Hay un trabajo del día a día, donde no todo es miel sobre hojuelas, y yo creo que es súper importante decirlo. Ahí también han volado las plumas en la reunión, pero nunca hemos perdido el norte respecto a que San Antonio requiere del puerto para crecer, pero para vivir nuestro día a día. Fíjense algo, vamos a hablar cosas bien concretas. Hace 2 semanas atrás... Pero perdón, Carlito, así breve, ¿los candidatos se han preocupado o no de este tema? O caso, pero los portuarios se lo han recordado, y se lo han recordado con fuerza. Y allí se empezaron a preocupar. ¿Y alguno que destaque, a tu juicio? Bueno, aquí estuvo, ¿cierto?, hablando Manuel Villatoro, que habló largo y tendido de los temas portuarios. También lo hizo un candidato concejal a la reelección, que fue Manuel Manso, ¿cierto?, que es un activo promotor de temas portuarios, siempre está preocupado. Así estuvo en nuestro canal. Sí, no ahora que está en campaña, sino que permanentemente. Por lo tanto, siempre hay varios concejales que están preocupados del quehacer portuario. ¿Pero falta conciencia? Mira, yo pienso que siempre se puede hacer algo más. Y en esto no quiero tirar la pelota hacia el lado de la municipalidad y yo decir tienen que preocuparse del puerto. Yo creo que es mutuo. O sea, uno siempre tiene que ir viendo de qué manera, para el caso mío, poder comunicar mejor, poder gestionar, pero creemos que también el interés de vuelta tiene que ser recíproco. Y ahí, fíjate, hemos tenido algunas conversaciones más que con la municipalidad, de repente con los vecinos, ¿cierto? Que las cosas que te piden, lamentablemente, no son resorte de la autoridad marítima o portuaria, sino que tienen que ver con fiscalización territorial. Oiga, tengo un problema, aquí hay un camión que se estaciona frente a mi casa. Yo lo entiendo, pero no puedo ir a sacar el camión. Que es suyo, le dicen. No, son bro. No, pero ese es su camión, doctor. Pero nos pasa eso. Entonces, allí también tenemos diálogo, y de ahí la importancia de las comunidades logísticas, donde están los municipios, pero también las policías y entidades fiscalizadoras, porque finalmente aquí lo que hay que hacer permanentemente es nunca descuidar la cadena logística y nunca descuidar el territorio. Así que yo creo que nos merecemos una nueva ley de puertos. Tenemos 20 parlamentarios por lo menos. Piensen que hay 10 ciudades puertos en Chile, pero hay otros puertos que son más pequeños, pero que también son puertos, o que no son estatales, que también son puertos. Quintero, Puchuncaví, mueve más carga que Valparaíso. Patillo, Patache, Coloso, puertos hay más de 30 en Chile. Entonces, sí, en total sumamos un poco más de 40. Claro. Entonces yo creo que hay una masa crítica bastante interesante como para que se pueda proponer un proyecto de ley distinto. Oiga, me quedó una idea dando vuelta que quiero agarrarla. Usted dijo que cuando los candidatos no se preocupan, dijo algo así como que los portuarios van y se lo recuerdan. Me parece súper interesante que es la acción de los portuarios.
los portuarios de San Antonio son gente muy activa, gente que opina mucho y que es muy celosa de su realidad, es muy orgullosa de su puerto. Por lo tanto, han salido en varias oportunidades a hablar, a opinar de temas portuarios y lo hacen sin tapujos, y ellos sí que no la dicen sin filtro. Si lo estiman bien, te lo van a decir, y si no, también te lo van a hacer saber, prontamente. Y eso también ha ocurrido. De hecho, tanto así que algunos candidatos sacaron algunas piezas de video aclarando o reforzando su postura o comunicando su postura sobre los temas portuarios. Lo cual nosotros realmente valoramos. Creemos que al margen de quién sea la persona que salga electa, nosotros como puerto vamos a estar al servicio de él o de ella y esperamos de vuelta interés. Oye, bueno, le quería pedir que vayamos a una pausa, preparen sus baterías, preguntas, porque también nuestro invitado, no olvidar que es presidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur y que tiene toda la información fresquita sobre qué pasa con los cruceros. Vamos a una pausa y retornamos. Estamos presentando Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile para la próspera convivencia entre la ciudad y el puerto. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Ciudad, Mi Puerto. Mire cómo lo ponemos. Ponemos primero Mi Ciudad, segundo Mi Puerto, o sería al revés, pero sí es una relación, ¿no es cierto? Y aquí hemos preguntado a veces, ¿qué es lo que es un pololeo? ¿Es un matrimonio, un divorcio? ¿Cómo anda esta relación? Son temas que estamos tratando gracias a esta tribuna creada por la Asociación de Ciudades, Puerto y Borde Costero de Chile, cuyo secretario ejecutivo es Iván Buscovich, en la actualidad alcalde protocolar de Valparaíso. Le devuelvo la palabra, Iván, para continuar con este interesante programa. Si bien quedaron temas en la vuelta pasada, yo, tal como dijiste tú antes que nos fuéramos a la pausa, creo que es bien importante la experiencia que han acumulado las ciudades puertos de Chile a propósito de los cruceros. Y a mí me gustaría preguntarle a Carlos cuál es la perspectiva del retorno de esa actividad. Yo entiendo, no estamos todos, bueno, yo ya tengo mis 2 vacunas puestas, me imagino que todos ustedes están en ese camino, ustedes son más jóvenes, pero estamos en ese camino para recibirla. Yo estuve incluso conversando para que por lo menos aquí en Valparaíso muy rápidamente a la gente que trabaja en la orilla la vacunaran, y el municipio ahí cooperó para poder hacerlo operativo en fin, se han tomado medidas, pero yo quiero saber cuál es la perspectiva. Yo creo que este año está un poquito perdido en la parte crucero, pero cómo se ve ya pensando el próximo año, en la perspectiva, una vez que pase la pandemia en manera general, digamos. Van a haber cosas que vamos a mantener, seguramente vamos a seguir usando los bozales estos odiosos y todas estas cuestiones, pero bueno, va a formar parte de la cultura que después seguramente iremos dejando de lado en la medida que estemos todos tranquilos y que no hay bichos circulando, ¿no? Pero ¿cómo la ves tú, Carlos, en el desarrollo de los cruceros en lo que viene? Bueno, con la experiencia que tenéis de los otros lados, digamos. Claro, la Corporación de Puertos del Cono Sur reúne a los puertos de Chile que reciben cruceros, a excepción de Coquimbo. Y la verdad es que ha sido un año y una presidencia bien distinta. Normalmente nuestra gran preocupación era poder ayudar a Cernatur a difundir de la mejor manera posible y establecer contactos con las líneas navieras de cruceros y mostrarles qué es lo que era Chile. Y recordemos ahí que Chile es parte de un circuito que comienza por lo general en Uruguay, en Montevideo, pasa por Argentina, Buenos Aires, Puerto Madryn, Islas Malvinas, ¿cierto? Ushuaia o Punta Arenas, y después empieza a subir. Punta Arenas y después empieza a subir, no Ushuaia. ¿Qué es lo que ha pasado ahora?
¿cierto? Yo creo que si hay un verbo, o sea, o hay un concepto que define nuestro momento, ciertamente es la incertidumbre. Nadie hubiese pensado hace un año atrás que esto iba a durar un año. Nadie hubiese pensado hace 4 meses atrás que la segunda ola iba a ser más intensa que la primera, ¿cierto? Y la verdad es que en eso el escenario ha sido bien difícil de poder generar planes a futuro. Sin embargo, bueno, al igual que como nosotros estamos haciendo este programa digital, vía telemática hemos tratado de mantener todos los contactos habidos para ver, informando, por ejemplo, de la campaña de vacunación que se está llevando en nuestro país, que es vista, ¿cierto?, con buenos ojos en el ámbito internacional, pero también con realismo, contarles que este año es muy difícil que vaya a cambiar. Los circuitos que se han activado de cruceros han sido muy breves, en algunos lugares sin ni siquiera bajarse, o sea, básicamente ir a pasear en crucero. Al interior de los cruceros también han cambiado ciertas cosas, se terminaron los buffets, cierto que eran tan típicos de los cruceros. Además, ojo que los cruceros que nosotros recibimos en Chile, que hacen este circuito que ya les comenté, son cruceros con gente por lo general de 60 años hacia arriba. Por lo tanto, es un público que no viene a pasar, digamos, que quiere todo garantizado, no va a pasar incertidumbre, ocupando de nuevo el término. Pero lo que sí tenemos claro es que a la gente que ha embarcado en cruceros hoy día le han pedido las 2 vacunas y le han pedido un test PCR con máximo 72 horas de hecho, el resultado. Por lo que se hace difícil pensar de que cuando un crucero llegue a Chile, nos vayan a permitir las líneas navieras o los operadores turísticos que los vaya a atender Juanito, que dijo que no se quería vacunar. Porque seamos realistas. Uno, si se mete en redes sociales, Atilio, tú que eres hombre de comunicaciones, hay gente que dice yo no me vacuno, esto es un plan, una dominación de no sé qué tipo, los marcianos nos están dominando a través de la jeringa, no tengo idea. Pero eso va a imposibilitar seguramente que ese tipo de personas se desempeñen en una actividad turística futura. Le paso la palabra a Ramón para que intervenga, analice y pregunte. Bueno, Carlos está mencionando ahí grandes expectativas. Todo el mundo está atento a qué va a pasar con la industria del crucero y es súper claro, sobre todo, cómo lo está impactando y cuál es la incertidumbre, que la tenemos todos. De hecho, estamos bastante complicados con la situación también de los contenedores, así que esa incertidumbre es importante poderla ir dilucidando en el tiempo, tratar de tomar las medidas y la forma de interactuar en forma segura, y sin duda alguna que está cambiando el sistema. O sea, te imaginas sin buffet, sin nada, o sea, el crucero igual pierde un atractivo que es importante y que se fundamenta también entre el ánimo, el compartir, el vivir una experiencia con un grupo de personas durante un trayecto, porque está el trayecto del mismo crucero, más las paradas y todas esas etapas que se viven. Por lo tanto, yo creo que va a haber una reinvención y que no obstante todos están expectantes, muy expectantes. El problema es que la responsabilidad que asume la empresa de crucero y todas las personas que están involucradas, si se les llega a pasar a una persona que justamente iba con un virus y contagia a todo el barco, no es menor, no es menor. Así que hay que irse con cuidado. Y yo lo que sí menciono, que es lo que dijo Carlos, que la gente que viene para acá, los turistas que vienen a Chile son gente mayor y que por lo tanto sí se puede considerar que son gente más responsable, más reposada, que no viene a hacer un turismo que a veces es un poco más impertinente o alocado, que pudiese tener una, ¿no es cierto?, irresponsabilidad. Nosotros hemos visto que los jóvenes se han contagiado en fiestas y que esa situación ha generado, sin quererlo hacer en forma intencional, pero en la práctica hemos tenido resultados que han sido desastrosos y muy graves y muy lamentables para los que les ha tocado vivir. No, pero mira, además Ramón tiene que ver con algo. Cuando yo menciono el rango etario, también quiero decirte lo siguiente. Lo más probable es que un turista de 70 años que descienda por un día en el puerto de Valparaíso vaya a visitar una casa museo, ¿cierto?, como la de Pablo Neruda, después vaya a Casablanca, una viña, que es algo similar a lo que ocurre en San Antonio. Van a un viñedo cercano, van a Isla Negra a ver la casa del poeta. No van a ir, no sé, a hacer turismo aventura.
Claro. Tanto es gente que va a andar, que va a ser transportada en vehículos y que quizás hasta la temporada anterior en un van, no sé, en un Mercedes Sprinter metíamos a 15 turistas más el guía y el chofer y partíamos. Seguramente esa misma van hoy día va a poder albergar a la mitad de las personas. Oye, y además lo que nosotros estamos en conflicto y hemos hablado harto, y es lo que tú hablas, es justamente poder tener y generar las instancias en nuestro país para darle al turista una seguridad, es decir, que no lo vayan a asaltar en la calle, para darle justamente que el patrimonio que quiere visitar e ir a ver esté en buenas condiciones, que sea presentable. Y nosotros vimos que hace un tiempo atrás, no sé, unos meses atrás, habían, lamentablemente, en un sector muy turístico, habían asesinado a una persona a plena luz del día. O sea, y es una situación lamentable que yo creo que hay que aprovechar estos tiempos. Si mal no recuerdo, fue en la calle Templemán, Cerro Alegre. Templeman. Correcto. Cerca por donde vive Don Iván. Así que tenemos un desafío grande que a lo mejor hay que trabajar en conjunto, hay que meterle. Pero la pregunta es, ¿cuándo vuelven los cruceros a su juicio? ¿A fin de año, el próximo año? De aquí a fin de año, nosotros pensamos que de aquí a fin de año, Atilio, se debe activar el turismo en la zona sur de Chile. Es decir, los turistas que van a ir a la Antártida, que es un turismo en naves más pequeñas, con menos personas y que tiene que ver con espacios abiertos. O sea, ese tipo de cruceros por lo general pasa por Islas Malvinas, baja a Ushuaia o a Punta Arenas y después se va hacia abajo. También porque te recuerdas cuando fuimos a Miami a la feria de cruceros y las últimas informaciones que venían era que se iban a agrandar los cruceros, que venían ahora naves ya más grandes con mucha más gente, que se iba a masificar más este tipo de turismo. O sea, me da la impresión que eso tiene una vuelta atrás. No, yo creo que no, porque fíjate que, a ver, ha pasado un fenómeno que no había ocurrido nunca antes en la industria de cruceros, y es que en este periodo, ¿cierto?, de pandemia, se han realizado scrapping, se han ido cruceros a desguace. Lo hemos visto, ¿cierto?, en Alang, en India y en otros países, cruceros, ¿cierto?, siendo desguazados, desarmados, reciclados. Pero también han habido nuevas construcciones de naves, por lo tanto yo creo que la tendencia a las naves grandes se va a mantener. Pero el crucero que va a la Antártida es un crucero mucho más pequeño. Te mencioné, justo tú comenzaste a hablar, también ahí tiene un rol importante Puerto Williams, Isla Navarino, que también tiene un proyecto importante que es donde está colaborando la corporación para desarrollar un muelle con mejores capacidades para recibir naves de mayores loras. Y en Valparaíso, en San Antonio, ¿cuánta gente hemos conocido que ya había puesto emprendimientos, vehículos, lugares de alojamiento, etcétera? ¿Cómo ves cuándo vuelve esto o cómo vuelve? Porque eso es como... Mira, a ver, no todas las regaladas han sido canceladas. O sea, de hecho, DMC Chile, que es el operador turístico que mueve el 70% de la carga, tiene todavía regaladas para la temporada 2021-2022. Pero sabemos que podrían en cualquier momento caerse. Yo creo que va a ser muy importante, y ojo, no solamente lo que pasa en Chile, sino también lo que pase con nuestros vecinos en Argentina y en Uruguay. Recordemos que nosotros somos parte de un crucero, o sea, somos parte de un circuito. Los cruceros llegan a Chile y se devuelven. Los cruceros llegan hasta Buenos Aires o hasta Montevideo y viceversa. Recuerden que hay en una estación de crucero, no sé si recuerdan el Sandam, que era como el crucero regalón, que pasaba cada rato, ¿cierto? O el Norwegian Sun, también era uno de los cruceros que pasaba varias veces en una temporada, y es porque están haciendo ese movimiento pendular entre Buenos Aires o entre Montevideo y Arica. Así que nosotros hoy día es muy difícil decir que puedan volver. Recordemos que las fronteras de Chile para cruceros están cerradas hasta, si mal no recuerdo, fines de septiembre. Ahora, la temporada de cruceros siempre parte por lo general en octubre, pero estamos muy expectantes de lo que vaya a pasar en otros lados del mundo, y hasta ahora los intentos por comenzar la industria de la temporada de cruceros en todos lados han sido complejos. Carlos, yo me voy a permitir preguntar una cosa que todavía es más compleja, porque modificamos las leyes a propósito de los cruceros para que una persona se pudiera subir en Arica y bajarse en San Antonio. Sí. Pero finalmente, en la práctica, eso no prosperó por las compañías.
Ujú. Yo tengo una opinión ahí al respecto. Eso es lo que quiero escuchar. ¿Por qué nos pasó que introducimos la modificación legal, pero no fue suficiente? No resultó, digamos. A ver, primero yo creo que hay que decir algo, y es que una persona que toma un crucero está absolutamente comprobado que si el destino le gustó, va a volver, y no en crucero. Es decir, porque finalmente ¿cómo se llama? Un viaje en crucero es como estos menús de 7 platos, ¿cierto? Es decir, te sirven un poquito, entonces, uy, qué rico esto, el que viene no te gustó tanto y así. Si te gustó uno mucho, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a volver a ese lugar. Entonces, muchas veces la gente dice, oye, mira, me gustó mucho Arica, vuelvo a Arica. Y van a volver en avión y van a pasar a otro lugar. Por lo tanto, el crucerista por lo general toma más de un crucero en la vida y por lo general vuelve a los circuitos que le gustó. Y ahí, importantísimo, consignar que los cruceristas hacen una encuesta del viaje y del destino. Es decir, cuando un crucero recala en Puerto Montt, evalúa el servicio que le dio el terminal, en este caso en la empresa portuaria Puerto Montt, o en Oxian, que son las dos que reciben cruceros en la zona, y también es una encuesta del destino. Por lo tanto, cualquier persona que esté mirando esta emisión de Empresa Ocean, en este capítulo, nos va a poder decir, va a poder ser parte de la experiencia del crucerista, para bien o para mal. O sea, ustedes recién mencionaban, ¿cierto?, el caso de una persona que falleció. Yo imagino que la gente de ese viaje consternada tiene que haber evaluado pésimo el destino. Y al revés, ¿cierto? Cuando alguien te ayuda, uno se va muy contento. El turismo tiene algo de sentido común, puesto que todos somos turistas en algún momento en la vida. Es verdad. Pasando por una casa a un crucero, cuando uno compra un servicio o se sienta en un restaurante, paga por algo y quiere ese servicio de vuelta. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta súper Sí, por favor. súper Perdón, práctica? no le contesté a Don Iván, no le contesté a Don Iván. ¿Qué es lo que yo creo, Don Iván? Las empresas te venden un paquete de viajes en Estados Unidos. Vuelo, el viaje completo, ¿cierto? No sé, 10 días a bordo del crucero. Yo no sé si sea tan buen negocio para ellos vender un paquete de viaje de 2 días y medio, 3 días. Porque, míralo así, el crucero zarpó el día lunes de Arica, el martes llegó A Coquimbo. a Coquimbo, o se demoró 2 días en llegar en Coquimbo y el segundo día, ya el tercer día está en San Antonio. Entonces, yo no sé si todo el aparataje que tienen que hacer del check-in, de habilitar la cabina, por 3 días al tipo le conviene, capaz que ni le convenga. Esa es la impresión que tengo yo. Lo estoy diciendo de la guata. No tengo ¿cómo se llama? El dato. Pero todo lo que implica habilitar un pasajero a bordo de un crucero para 3 días, yo creo que no es chance. Ahora, quizás podría hacerlo para Isla de Pascua. Eso explicaría entonces, Carlos, por qué tampoco hay cruceros nacionales. Porque lo otro sería, ¿por qué no hay cruceros? Solo tenemos en los lagos, o sea, de Puerto Montt para allá. Lo que pasa es que aún Chile tiene una temporada de cruceros que es estacional. No hay cruceros todo el año. No. Y eso es un desafío. Y eso es un desafío también para los territorios, que tienen que ofrecer experiencias, pero, y ahí pongámonos la mano en el corazón, todo, normalmente la gente en Chile trata de irse de vacaciones, no sé, a Brasil, porque quiere calor, o Argentina porque quiere ir a comer buena carne, no lo sé. Pero todos en algún momento, cuando tenemos la disyuntiva, tratamos de irnos, aunque sea, no sé, yo me encanta ir a Mendoza, por ejemplo. Entonces yo no tengo claro si está la masa crítica para hacer grandes recorridos de crucero al interior de Chile. Hasta ahora, por lo menos, no ha pasado. Lo que está ocurriendo en el sur es un fenómeno muy interesante. Yo creo que ahí hay líneas chilenas que han desarrollado, bueno, todos conocemos a Cochifa, ¿cierto? Pero hay varias más que han desarrollado proyectos bien interesantes y sería fantástico verlos más seguidos o ver, por ejemplo, una línea a Isla de Pascua. O sea, recién estábamos conversando de que Chile es un país
que no tiene gran conciencia de que es un país marítimo. Yo les pregunto a ustedes con toda sinceridad, ¿a cuántos chilenos conocen a Isla de Pascua que es tan chilena como nosotros? ¿Verdad? Ramón, tú tenías Sí, una oye, consulta. sí, tenía una pregunta tingente en relación a la percepción de Carlos, porque me pareció muy interesante el tema del turismo, siempre es interesante, pero mira la consulta. ¿Cuál crees tú que es tu perspectiva en relación a la proyección del turismo? Porque mira, cuando a veces nosotros hablamos en los diálogos, en las conversaciones con la ciudadanía, en la visión, ¿no es cierto?, de complementariedad, se hace mucha comparación del turismo, por ejemplo, con el turismo de Europa, de Barcelona, de Valencia, de Mallorca, en donde es un turismo en donde en esas ciudades las visitan 12 millones de personas en la temporada o en el año. ¿Tú crees que en alguna perspectiva podamos tener? Yo tengo entendido que la época peak, por lo menos que llegó a Valparaíso en algún momento, fueron 120.000 turistas en una temporada del 2016. Pero es como para guardar las proporciones, porque a veces hay una visión muy como de mucha expectativa, que yo creo que también a veces me da la sensación que es como sobredimensionada, guardando las proporciones. No sé cuál es tu percepción en relación a cómo podría ir avanzando esa industria, que es nueva, importante y tiene derecho a desarrollarse. Voy a contar una anécdota, o sea, algo que me pasó a mí. Bueno, ustedes saben, San Antonio partió hace muy poco en los cruceros, ¿cierto? En 2017. Y yo fui a me llamó una persona que trabaja en un hotel que conozco y me dijo, Carlos, llegó un crucerista. El primer crucerista que llegó a San Antonio llegó 3 días antes de embarcarse en el crucero. Y en el hotel no sabían qué hacer con él. Partí para allá a presentarme con la misma chaqueta. Hola, trabajo en el puerto. Era un turista canadiense, Greg Cameron. Lo primero que le dije, bueno, ¿quieres cenar? Lo invité a almorzar. Llamé a mi jefe y le dije, oye, estoy con un crucerista. No, te puedo, en serio, sí, güey, fantástico, ya que te vaya bien, chao. Era un acontecimiento. La verdad que así lo era. Me acuerdo que lo invité a comer en un restaurante típico en Yoyeo. Y la cuenta salió 20.000 pesos, 25.000 pesos, no sé. Era algo, comimos poroto, algo así. El tipo dejó el doble de lo que salió en propina. Dijo, toma. ¡Pah! La gente no lo podía creer ¿cómo se llama? Boliche. En el boliche. Lo llenaron de araucano, ¿cierto? De menta frappé. El tipo se fue muy contento. Al otro día lo llamé, porque los 3 días, lo llamé después del trabajo, me dijo, quiero ir al mismo lugar. Y fuimos los 3 días a comer ahí. ¿Ah? Al final ya lo esperaban, casi que le hacían una fiesta. Y lo que les quiero decir con esto es que finalmente el turismo es una experiencia. Y cuando uno tiene una buena experiencia lo pasa bien. Entonces mi pregunta es hacia los territorios, ¿cierto? Valparaíso, San Antonio, pero todos los puertos de Chile tienen, y perdón lo idiota de mi comentario, chilenos en su interior. Y aquí todos nosotros tenemos la posibilidad de ser un buen anfitrión o malo con la gente. Nuestros procesos internos, a ellos no les compete ni siquiera participar, por decirlo de alguna manera. Ellos vienen de vacaciones, igual que cuando uno está de vacaciones. No quieren que te molesten, claro. Coméntanos tú, Iván, de esta experiencia. Mira, yo creo que ha sido bien interesante porque es la primera vez en estos 4 programas que hablamos del tema de los cruceros, que es una perspectiva importante. O sea, la cantidad de pasajeros que movió Valparaíso en un determinado momento es relevante. O sea, y que esos pasajeros, porque además están los pasajeros y están las tripulaciones de las naves, que también son parte importante del negocio, digamos, porque ellos igual van a conocer, tienen otra actitud, y en ese sentido yo creo que lo que hemos conversado con Carlos nos ha iluminado ese aspecto que no habíamos conversado,
y yo creo que tenemos harta coincidencia en todos los temas, o sea, la necesidad de mejorar las relaciones del puerto, esto de que haya una relación más estrecha entre la municipalidad y los puertos. En fin, yo creo que ha sido muy ilustrativo el programa de hoy, pedagógico y que utilidad para quienes nos están viendo. Ramón, tu análisis. Sí, mi análisis, un tremendo programa, muy interesante porque con Carlos hemos podido conversar situaciones operativas, prácticas, tanto en el puerto como la visión del turismo, como la visión del crucerismo. Creo que también nos ha demostrado con su presencia, ¿no es cierto?, con una vestimenta de trabajo, con una identificación con el puerto, con una constante labor por ¿no es cierto?, lograr ese encadenamiento con las personas, porque el primer tema que hablamos fue el factor humano, y el factor humano en todas partes es determinante, pero con compromiso, con identificación y con mucho trabajo, sin duda alguna que se puede hacer muchas cosas, así que desde ese punto de vista creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor, y lógicamente que queda abierto para muchas más oportunidades, porque esta situación, día a día van saliendo cosas nuevas, así que yo quedo muy contento de lo que Carlos nos ha, ¿no es cierto?, colaborado. Bueno, Carlos Mondaca, que se autodefine como un periodista de orilla, y ahí lo comprueba con su vestimenta portuaria y con estas lecciones que nos ha dado de que lo humano es lo más importante. Te cedemos la palabra ya para la conclusión final, Carlito, y la despedida. Bueno, primero que todo agradecer nuevamente, agradecer a don Iván, agradecer a nuestro amigo Ramón ahí, ya lo conoceré en persona, y a ti, Atilio, por querer hablar de puertos, por querer hablar de San Antonio y de los puertos de Chile. Finalmente, las cosas que nosotros hemos, si pudiese hacer un corolario de lo que estamos conversando aquí, creo que lo más importante es que independiente que lo hagamos desde el municipio, desde un grupo tan importante como son los trabajadores de agencia de aduana o de la misma autoridad portuaria, es entender que los territorios y los puertos tienen que estar compenetrados. En la medida que eso ocurra, nos va a ir bien a todos, pero también destacar, es cierto, el análisis que hicimos de temas históricos como es la ley de puertos y de esta temporada de cruceros, ¿cierto? Que tenemos algunas expectativas, pero independiente que las expectativas puedan o no cumplirse, porque hoy día nadie está en condiciones de decirlo, lo importante que resulta el prepararse para lo que viene, porque lo que estábamos haciendo previamente no va a ser exactamente igual a lo que viene. Por lo tanto, allí, cierto, un llamado, porque finalmente los cruceros se hacen entre todos. Todos somos anfitriones de un crucerista, y todos tenemos la posibilidad de que la estadía de alguien y estas vacaciones se transformen en algo bueno o todo lo contrario. Así que, pucha, nada, agradecer. La verdad es que me siento honrado de que me hayan invitado y espero, cierto, haber estado a la altura de las circunstancias. Ojalá podamos hacerlo nuevamente. Lo que tú estás diciendo, Carlos, es súper relevante y es súper importante poder valorar la visión de Carlos, porque él siempre partió diciendo lo primero, partimos hablando de muchos temas, pero hablamos primero de las personas, del factor humano, de la identificación. Yo quería felicitar a Carlos porque siempre lo veo con su tenida, ¿no es cierto?, portuaria, la tenida que tú mencionaste a ti en algún momento de la orilla. Creo que el trabajo que hay que hacer en el territorio, como tú lo mencionaste, y en el territorio del puerto, es muy vital para poder justamente lograr una vinculación eficiente del puerto y sus trabajadores, del puerto y su realidad logística, del puerto y sus autoridades, con la comunidad, ¿no es cierto?, que es la ciudad, con las autoridades de la ciudad. Oye, y trabajar en conjunto. Tú hiciste un relato sorprendente, ¿no es cierto?, de un turista que llegó anticipado 3 días, al cual se le recibió, al cual pudiste empatizar, pudiste mostrarle la ciudad, pudiste compartir con él, y te comprometiste con esa persona. O sea, esa persona nunca más va a olvidar San Antonio, nunca más va a olvidar... De hecho nos escribe cada cierto tiempo. ¿Viste? Nunca más va a olvidar la hospitalidad. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer, porque cuando veíamos en que hay que generar una política de recepción, de identificación, de seguridad y un montón de cosas, pues es relevante. Yo te felicito, he visto también mucha vinculación con la parte estudiantil, con los liceos, con las escuelas, así que, no, una gran tarea. Yo creo que
es el camino correcto, es el camino acertado, y creo que todos debemos trabajar en ese sentido. Así que muchas gracias por habernos acompañado, Carlos. Muy amable. Gracias. Mira, este es nuestro cuarto programa y yo creo que estamos cumpliendo el objetivo, que es relevar la relación que tiene que haber entre la ciudad y el puerto, cómo eso mejora y tal como decía Carlos, cómo eso va a significar para todos un beneficio. Este es win-win, aquí ganamos todos. Las ciudades puertos, ganan los puertos, ganan quiénes son los beneficiarios, quiénes son los clientes, etcétera. Yo creo que eso es el objetivo que nos pusimos, que nos trazamos cuando conversamos para empezar a hacer estos programas, y de alguna manera creo que estamos dando un paso adelante en conseguir ese objetivo. Bueno, muchas gracias, Iván, a la Asociación de Ciudades Puerto por generar esta tribuna, el apoyo de nuestro analista Ramón Espejo, empresario, agente de aduana, y nuestro excelente invitado de hoy, Carlos Mondaca Matzner, que es periodista, licenciado en la Universidad Adolfo Ibáñez, también es licenciado en Historia, y algún día nos hablará de sus estudios sobre este evento que hubo en el Beagle, y también presidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur y vicepresidente para América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Puertos. Así que muchas gracias a todos. Chao, buenas noches. Bueno. Chao. Hemos presentado Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, con la conducción del secretario ejecutivo de la asociación, Iván Buscovich, el analista en comercio exterior, Ramón Espejo, y el periodista Atilio Maquiavelo.